Continuando con el tema del backtracking, me parece que uno de los ejemplos más interesantes es el del Sudoku. Como vemos en esta animación que creo que copié de Wikipedia, si no estoy mal, claramente lo que el programa va haciendo es que va pasando por todas las filas y a su vez por todas las columnas, ensayando con nuevos números. Y si un número no le funciona, pues hace backtracking hasta donde lo tenga que hacer. Em, Vamos a asumir lo siguiente, vamos a asumir que tenemos, como vamos a necesitar mucho una fila y una columna, pues vamos a tener una clase, esta es una clase privada que puse dentro de la clase grande Sudoku, no hay ningún problema, y tiene pues la fila y la columna, tiene su constructor en el cual se asigna la fila, se asigna la columna, pero también tiene un método que se llama siguiente, y es que dada una posición, nos calcula cuál es la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Fijémonos, simplemente se le agrega uno a la columna. Si todavía no hemos llegado al número 9 en esa fila, pues está muy bien, no hay que hacer nada más. Pero si llegamos al número 9, a la posición 9 de la columna 9, es porque ya se nos acabó esa fila. Entonces tenemos que pasar a la siguiente fila y volver a la columna 0, ¿cierto? Esto es realmente pues bastante simple, es para quitar del código principal ese if de que ya se nos acabó una fila. Este es el código para leer el archivo. Yo les voy a mostrar cuál es la estructura del archivo. Voy a mostrarles este sudoku. Bueno, veamos primero otro sudoku un poco más tradicional. Veamos este sudoku de acá. Cero quiere decir que no hay ningún número asignado todavía. Allí es una casilla vacía. Pues aquí están asignados el número 6, el 8, el 4, el 5, el 9 y así sucesivamente. Y ese es el formato en que lo vamos a leer. ¿Cómo lo leemos? Recibimos un nombre, abrimos ese archivo, creamos un escáner con ese archivo. Mientras que haya más líneas para leer, hacemos un string con los números de esa línea y en la posición va a ser de 0 a 9. Vamos a leer esa fila y esa columna y el carácter que haya en esa posición, en esa línea, vamos a coger el valor numérico. em, bueno, este carácter lo que hace es que nos devuelve un carácter con el número correspondiente a ese número que acabamos de leer allí. Y se guarda simplemente en una matriz que se llama entrada, que es en la posición fila, en la posición fila, coma, posición. Cuando leemos ya una fila, pues pasamos a la fila siguiente y aquí estamos imprimiendo si no encontramos un archivo con ese nombre. Bueno, entonces vamos a ver en el programa entrada, entonces una matriz de enteros de 9 por 9, ¿cierto? No tiene nada misterioso. Y inicializar lo que hacemos es que vamos a pasar los datos de la matriz entrada a otra matriz que le vamos a llamar matriz en curso. ¿Para qué es eso? Para diferenciar los números que habían sido leídos en la entrada. Por ejemplo, aquí se había leído este 6, aquí se había leído este 8, aquí se había leído este 4. Y lo que se leyó en la matriz de entrada, pues sobre esos números no se van a iterar, porque ya son fijos. Entonces, esa es la función de entrada y la función de en curso. En curso vamos a estar poniendo los números que vamos a estar ensayando y entrada la dejamos igualitica como la leímos para verificar los números que no podemos tocar. Estos son los tres tests que tenemos que hacer. Recordemos que en el Sudoku eh, no puede haber el mismo número en una misma fila. Vamos a solucionar este. Vamos a pedirle al programa que nos solucione. Bueno, el que nos va a solucionar en este momento el programa es uno muy interesante. Lo llamé Sudoku raro porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en la primera fila y todo lo demás queda libre. Entonces me estaba preguntando si hay una solución para ese. Entonces en el main, si ustedes observan, no, en el main,
aquí está el main, estamos llamando ese nombre sudoku raro. Entonces, si le digo que me lo resuelva, aquí está, como ven, es supremamente rápido, ¿cierto? Esta es la solución, esta es la solución, esta es la matriz de entrada, esta es la solución a ese sudoku, y nada más se hicieron 310 backtracks, o sea, veces en que nos tuvimos que volver porque el número con el cual estábamos ensayando no funcionó. Bueno, entonces en la fila no puede haber un número repetido, en la columna tampoco puede haber un número repetido, entonces aquí el ciclo es sobre las columnas, ¿cierto? De esa fila, aquí el ciclo es sobre las filas de esa columna, y el barrio llamé a este pedacito del sudoku, estos 9 cuadraditos de 3 por 3, donde tampoco debe repetirse el número. Entonces el único que tiene un poquito de gracia es ese. Vamos a ver cómo lo sugiero hacerlo. Entonces, la fila inicial y la columna inicial son los rinconcitos superiores izquierdos de cada barrio. O sea, esta, esta, esta y así sucesivamente. Vemos que esta, por ejemplo, tiene coordenadas 0, 0. Esta tiene coordenadas 0, 2, 3. Esta coordenadas 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces, para hallar en cuál de estos rinconcitos estoy, lo que hago es que divido la fila y la columna del número que estoy ensayando, lo divido primero por 3. Recordemos que esto es al dividir dos enteros, se truncan los decimales y lo multiplico por 3. Lo mismo hago con la columna. Fijémonos cómo funciona esto. Tomemos esta de acá. Voy a tomar esta posición de acá. La esquina superior izquierda de ese barrio debe ser esta acá. O sea, debe ser fila 0, columna 3. Entonces vamos a tomar las coordenadas de esta, que es fila 0, columna 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer la operación. 0 sobre 3 da 0. Ese resultado tomamos los enteros, multiplicamos por 3 da 0. O sea, acabamos bien, la fila nos la encontró. Y la columna sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dividido 3 da 1. Y 1 por, tomando la parte entera, 1 por 3 da 3. O sea que realmente sí nos encontró este cajoncito de acá. Si tuviéramos, por ejemplo, esta posición, nos daría este cajoncito de acá. Si tuviéramos esta posición de acá, nos daría este cajoncito de acá, etc. Entonces, eso es lo que es em, fila inicial, columna inicial. Entonces, muy sencillo, un ciclo desde esto hasta esto más 3, desde la columna inicial hasta esto más 3, y preguntamos en ese barrecito si ya hay un n. En cada caso de esto retornamos falso si ya había ese número en esa fila, si ya había ese número en esa columna, o si ya había ese número en este barrecito. Entonces el test está casi completo. Ustedes tienen que agregar un código acá. El test, que es el llamado recursivo, que hacemos. Decimos, si ya llegamos a la fila 9, muy parecido a como lo hacíamos para las n reinas, quiere decir que ya resolvimos el sudoku. Pues imprimimos la matriz en curso que tendrá la solución y retornamos true. De lo contrario, si la matriz de entrada, recordemos que esta es la que leímos del archivo, ya tiene un número asignado. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, Recogemos la posición siguiente y nos llamamos recursivamente con la fila y la columna que nos dé este método siguiente. ¿Por qué? Porque en esta posición en la que estamos no tenemos que hacer nada. Si no hemos acabado y no era un número asignado en la matriz de entrada, pues ahí sí tenemos que hacer un ciclo de 1 a 9 para ensayar con todos los números en esta celda. Vemos si ese número n que estamos funciona para esa fila, funciona para columna, y funciona para ese barrio, y allí es donde ustedes tendrán que insertar el código para hacer el llamado recursivo. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Les pido el favor de que usen como punto de base este programa que yo les doy. Sé que hay muchas otras soluciones de Sudoku en Internet, de pronto algunas más inteligentes que esta, pero
Por favor, utilicen esta de tal forma que sea comparable. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Por un lado, agregar el sudoku, el código que falta para solucionar el sudoku, que como les digo es aquí. Y por otro lado, háganse la siguiente pregunta. ¿Dónde puedo poner un contador de veces que hago backtrack? O sea, que había asignado un número, no me funcionó y me tengo que devolver para asignar otro número. Piensen dónde hacerlo. Ese contador puede ser una variable global, o sea, no del método, sino global para que no se pierda, e incrementarse cuando se encuentra que es necesario probar con otro número y no funcionó. Entonces, la pregunta es, ¿dónde poner ese incremento? Eh, para probar pueden usar cualquier sudoku que encuentren en internet o en una revista o lo que sea. Y me gustaría que me digan cuántos backtrack tuvieron que hacer para los distintos sudokus. Vamos a ensayar, por ejemplo, mm, aquí tengo varios sudokus. Voy a poner sudoku 1, 2, 3. Bueno, este ya está. Vamos a probar con sudoku 010, que es este de acá, que es los que uno encontraría en una revista. Y vamos a decirle al programa que ensaye con ese archivo sudoku 010. Vamos a resolverlo. Está resuelto e hizo 62.431 backtracks. O sea, parece que es bastante más complejo que el otro que habíamos ensayado anteriormente. Bueno, eso es realmente. Entonces yo les contaré después cómo haremos para ver el seguimiento y ver lo que haré es que trataré de llamar dos grupos para que nos muestren su solución, o sea, el código completo y la explicación de cuántos backtracks se tuvieron que hacer. Espero que se diviertan mucho trabajando con este problema tan interesante.